La fe de un ciego. La fe de un ciego. Hebreos 11:1 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y dice así en San Lucas 18:35: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado mendigando en el camino. Jesús pasaba, un ciego sentado en el camino. Jesús no le vio, pero Dios, Jesucristo, sabía que ella estaba en el camino. De la igual manera, Jesucristo Dios camina en estos pasillos porque Él es presente. Pero ese ciego, no sé cuál fue la situación en la cual él quedó ciego. La Biblia no lo explica. Pero lo que sí sé es que esperaba que Jesucristo viniera a él y le tocara. ¿Qué pasaría si nos ponemos a pensar? ¿Qué pasaría en la vida de este hombre? Porque mirar a un ciego o a un paralítico, cada uno de nosotros, podríamos meditar qué pasaría antes que quedaría ciego. Barbón, desarreglado, sucio. Es obvio, porque tenía depresión, porque no era ciego, porque la Biblia no lo explica ni dice que era ciego, como el ciego de nacimiento. Pero Jesús caminó, pasó. ¿Y sabe? Dice la palabra que al oír a la multitud que pasaba, meditó: ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello? No miraba, pero estaba escuchando. Y dice la palabra, y dice: y le dijeron que pasaba Jesús. O sea, preguntó, estaba interesado. Pero ¿sabe una cosa? Él en esa mañana, yo puedo creer con mi corazón que se levantó con una fe, porque él era hijo de Dios, con una fe esperando lo que deseaba por tanto tiempo: recuperar su vista. No sé qué pasaría por qué quedó ciego, pero una cosa sí sé, que él, siendo hijo de Dios y haber escuchado de Dios y estando a los pies de Dios, se fue por un camino incorrecto. Se fue por un camino de desobediencia, que es el mundo, porque el mundo tiene muchos caminos. Entonces escuchó que Jesús pasaba y preguntó: ¿quién es? ¿Qué es aquel ruido? ¿Qué es aquel alboroto? Estaba atento, pero se levantó con un propósito en la mañana. Como cada uno de los que estamos aquí nos levantamos cada domingo con un propósito cuando nosotros venimos aquí a la iglesia. O un miércoles que, aunque andemos cansados, nos levantamos del cansancio y venimos el miércoles a la oración por un propósito, y el propósito es Jesucristo. Jesucristo es el propósito. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es la salvación. Y dice la palabra que cuando le dijeron que pasaba Jesús: oh, pasa Jesús. Oh, sí, es Jesús. Pero al escuchar la palabra Jesús, algo aconteció dentro de su ser. Algo grande aconteció, porque esperaba que el que daba vida a los muertos, que el que levantaba paralíticos, que el que echaba demonios, estaba cruzando
en el camino a Jericó. Y le dijeron, voy a volver a repetir, le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Oh, sí. 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Sabía él que Jesucristo era hijo de un profeta, era hijo de un hombre conforme al corazón de Dios, y que de ahí iba a venir la descendencia. Él sabía, por eso gritó, porque conocía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces volvió a gritar, dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, Jesucristo escucha, Jesucristo está presente. Entonces él poniendo su oído atento, porque era ciego, pero su oído, yo creo que estaba atento a las cosas del mundo, estaba atento, escuchando la voz. Esperaba que el Señor viniera a él, pero aún él escuchaba que los ruidos, que los pies seguían caminando y que no se detenían. Y él deseaba que Jesucristo se detuviera, que Jesucristo viniera a él. Entonces escuchó esa voz, la voz de los que caminaban, la voz de la desesperación, voces que le decían: no eres bueno para nada, no tienes salvación, te vas a quedar ciego, te vas a quedar en el hoyo, nunca vas a ver la luz. Y si eso que te pasó es porque te portaste mal, es porque no obedeciste, es porque te fuiste en camino equivocado. Voces. Pero él estaba atento a escuchar la voz de Jesucristo, porque sabía que él lo iba a sanar. En ese momento sus oídos se concentraron, su cuerpo, su corazón, solamente en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabía que en él estaba la vida y estaba la sanidad. La primera vez el Señor no lo escuchó, pero él no estaba clamando con fe. Por eso siguieron los pasos, no estaba clamando con fe. Pero la segunda vez clamó con fe, creyendo que el Señor iba a venir a él. Esperando la voz del Señor. Y dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Entonces este hombre, cuando escuchó la segunda vez que él clamó, que ya no se escucharon más pasos y un silencio, porque el Señor se manifiesta en el silencio, se manifiesta en su paz, en la paz de cada uno de nosotros, se manifiesta con su gran amor, porque tenía algo para este ciego y tiene algo para cada uno de nosotros hoy en este día. Yo creo que ha de haber escuchado la voz en el silencio, que dijeron: tráiganlo. Y yo creo que Jesús le dijo a sus discípulos: tráiganlo. Entonces su oído atento escuchó los pasos, 4 pasos. Y al venir estos hombres, le dijeron: el Señor te habla. Porque los que vivimos en Jesucristo, los que caminamos con Jesucristo,
Él nos enseña amor, respeto, esperanza, ánimo, fortaleza. Y con el respeto te habla el Señor. Me habla el Señor. Yo no sé si puede entender cuando dicen te habla el Señor. Te habla Jesucristo. Te habla aquel que te va a sanar, aquel que te va a restaurar, aquel que te va a levantar, aquel que te dice no temas más, estoy contigo, aquel que te dice levántate y no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu Redentor. Entonces en el camino al llegar a donde está el Señor Jesucristo, yo no sé qué pasó por el corazón, pero de que yo creo que había un gozo tan grande, había una esperanza. Así como cuando nosotros estamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y adorándolo, sabemos que algo va a acontecer, y esa es la fe. Es el esperar de lo que no va, de lo que creemos que no va a acontecer, pero que va a acontecer. Lo llevan a su presencia y escucha la voz del Señor. Como él sabría la voz de Jesucristo, como él sabría que era la voz de Jesús. ¿Cómo? Le voy a decir por revelación de lo alto, porque hay tantas voces en la vida de nosotros como cristianos que escuchamos por el cansancio, por el trabajo, porque no le buscamos y porque no conocemos su voz. Pero en su presencia, cuando entramos a su presencia, cuando llegamos a su presencia y cuando nos manda a llamar, vamos a saber que es la voz del Señor. Él nos lo va a dejar saber por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces escucha la voz del Señor y le dice: ¿qué quieres que haga? Una voz dulce, una voz apacigua, tranquila, tranquila. ¿Qué quieres que te haga? Yo creo que este hombre, cuando fue ante él en el camino, en ese momento, venían tantas cosas dentro de él. Señor, he pecado, me he apartado por el mal camino, he desobedecido a mis padres, me he puesto al tú por tú, a palabras en donde yo trabajo. Cuando yo manejo y me pitan, me molesto. Todas esas cosas, Señor, y dentro del corazón, y dentro de él, eso es lo que pienso que estaba hablando, porque así debe de ser en nuestras vidas, el meditar. Y estamos hablando con Dios, estamos hablando con el Señor, platicando. Entonces llegó a su presencia, no gritando que oh sí, me porté mal, oh sí, hice tantas cosas, oh sí, Jesús. No, ahí tenía la oportunidad de él cuando el Señor Jesucristo le mandó a hablar. Y tenía la oportunidad también en tomar una decisión cuando escuchó las voces de derrotas. Él sabía que tenía esa oportunidad nada más. Él lo sabía. Entonces el Señor le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y el Señor dice también en estos momentos: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Señor, su Dios, Señor. Yo creo que si no hubiera estado en la presencia del Señor y no se hubiera levantado esa mañana a orar y no hubiera escuchado su voz, él no se hubiera levantado e ir a ese lugar sin saber, porque eso era la fe, sin saber que ahí pasaría Jesucristo, ahí pasaría el Señor, ahí recibiría la sanidad, ahí la recibiría. Entonces dice la palabra que le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él usó estas palabras: ¿qué
cambiaron su vida, porque pudo verle como el Hijo de Dios, como su Señor, no otro Señor, sino su Dios, la voz del Señor que reciba la vista. Mire, quizás le hubiera dicho: Señor, como he perdido todo cuando no te conocía, cuando me desvié, dame todo lo económico que no he tenido o lo que perdí. Dame todo lo que necesito, porque quiero ser el que era antes, sin estar ante ti. ¿Sabe por qué? Porque él ya había escuchado de Jesucristo. Porque dice la palabra que Jesucristo, todo lo que hizo se difundía, se escuchaba en todas partes. Pero nunca se animó a acercarse a él. Nunca. Hasta que un día tomó la decisión. Entonces digo, que reciba la vista, Señor, que la reciba. ¿Qué usted quiere recibir el día de hoy? ¿Qué quiere recibir el día de hoy? Porque así como hace más de 2000 años el Señor le dijo a ese ciego: ¿qué quieres que yo te haga? El Señor le dice, si cree por fe, que está presente. Y él camina y le dice a cada uno de los que estamos aquí: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué usted desea? Señor, que abra los ojos del entendimiento de mis hijos. Señor, que mi familia venga a sus pies. Señor, lléneme de su sabiduría para poder hablarle al mundo entero de quién es usted. ¿De quién es usted? Yo no sé que en estos momentos que está escuchando la palabra, que pase por su corazón, que pase por sus pensamientos, pero su Jesucristo sí lo sabe. Él sí lo sabe, porque él sabía que este ciego se iba a levantar, sabía que este ciego iba a venir. Él vino para recibir la vista, pero dice, Jesús le dijo: recíbela. Así al instante, recíbela. Simple y sencillo, recíbela. Tu fe te ha salvado. No le dijo: yo te he salvado. Tu fe. Pero fue Jesucristo. Tu fe, su fe, mi fe. Vamos a conocer y saber quién es Jesucristo y qué quiere en nuestras vidas y qué va a hacer en nuestras vidas. Su fe. Así dijo el Señor aquí en su palabra. Por eso dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es la fe. Este hombre estaba llevando a cabo la palabra, porque salió para recibir lo que él tanto deseaba a su vista. Jesús le dijo: recibe, tu fe te ha salvado. Recibió la salvación. Qué paquete. Cuando uno viene a los pies del Señor y camina con él y come con él y duerme al lado de él y está con él, él le dice: eres salvo, porque me has aceptado, porque no me has dejado, porque no me has abandonado, porque a donde quiera que tú vas, yo voy contigo. En donde quiera que tú estás, yo estoy contigo. Tu fe te ha salvado. Y mire lo hermoso, porque todo es hermoso. Y luego vio, hasta el instante vio, pudo ver a Jesucristo, pudo ver a Jesús y a toda la multitud, a toda la gente, y le seguía. ¿Cómo le siguió? Glorificando a Dios, y contagió a los demás. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Todo el pueblo, oiga, todo el pueblo.
Y aquí está el pueblo de Dios para darle alabanza a Él, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe viene por el oír. Si escucha la palabra del Señor, dígale: no quiero que se vaya. Tapa un oído. Señor, que aquí se quede. Que aquí se quede su palabra. Que aquí se quede su palabra. Yo necesito de usted. Yo necesito recibir la vista, porque no le conozco. Yo lo necesito, Señor. Y dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Este hombre, Pablo, era con esa fe, con esa certeza, que lo que él estaba hablando era verdad. Era verdad. Ya no vivo yo, mi vieja manera, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y cuando lo experimentamos, lo podemos decir, lo podemos vivir. ¿Cuántos de ustedes puede decir: ya no vivo yo? ¿Cuántos pueden decir de corazón? Porque Jesucristo lo va a escuchar. Aquel ciego habló la primera vez, pero no fue con fe. Pero cuando gritó la segunda vez: Hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor miró su corazón y se detuvo. ¿Cuántos pueden decir: la fe es la esperanza de lo que no se ve? ¿Cuántos? Solamente se puede decir cuando tenemos una comunión con Dios, cuando doblamos las rodillas, cuando pedimos perdón de pecados, cuando tenemos una comunión, cuando lo hacemos nuestro amigo y dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. Este hombre, Pablo, afirmaba de corazón que él ya no vivía, sino que Jesucristo vivía en él.